La noche cubrió Galicia con una densa nube, de la que de vez en cuando se desprendió una lluvia fría y morna. Una estrecha carretera, que se entrelaza entre las colinas, conducía a la aldea, donde más de 30 años no había pisado un pie de estudiante. En el extremo, detrás de una valla oxidada, estaba un edificio que los lugareños eludían. La escuela abandonada de San Pedro de Gallas ha perdido su aspecto hace mucho tiempo. Sus paredes se han agrietado, el techo se ha derrumbado en varios lugares y las ventanas están cubiertas de caídas negras. ¿En serio? ¿Vamos a ir allí?, gritó Lucía, apretando más su chaqueta. ¿Qué pensabas? Daniel sonrió, tirando una mochila sobre su hombro. Esa era tu propuesta, ¿recuerdas? La noche en la escuela más terrible de Galicia, Lucía le echó una mirada descontentada, pero no dijo nada. Quería objetar algo, pero los recuerdos de cómo ella misma había propuesto la idea en la disputa se rompieron. Entonces parecía solo una broma ingeniosa, una forma de chistearse los nervios. El tercer participante de la compañía era Sergio, un chico silencioso y siempre tranquilo, casi flegmático. Se iba un poco detrás, dando pasos a paso, abriendo camino a través de la hierba mojada. Bueno, al menos si alguien nos atrapa, digamos que estudiamos leyendas locales, él arrojó, levantando una linterna. Una luz ligera arrancó de la oscuridad una valla rodeada de cadenas y cubierta de óxido. Pero esas leyendas suelen terminar mal. Se detuvieron en la puerta. Alguien había colgado las cadenas en el candado, pero la puerta ya se había desviado hace mucho tiempo. La pintura gris se había deslizado y las ventanas de metal se estremecían amenazadoramente, incluso con un ligero toque. ¿Alguien sabe qué pasó aquí?, preguntó Lucía, todavía con la esperanza de desatar lo inevitable. Yo leí, dijo Daniel. Hace 30 años, la maestra intentó hacer algún ritual extraño en el aula. Ella y 6 alumnos se quemaron vivos. El fuego estalló en un segundo y luego se apagó tan rápido. Nadie encontró ni cadáver ni huellas de fuego. Desde entonces la escuela ha cerrado. Horror, ¿qué?, lloró Lucía, abrazando sus manos. Horror. Es tontería, Lucía le dio un toque a Daniel. Todo es solo cuento de hadas. Se estalló el cable, eso es todo. Y los viejos que les gusta exagerar, inventaron fantasmas. Pero nada, vamos a pasar la noche aquí, y mañana puedes presumir que eres fuerte. Pasaron la cerca, entraron. El patio era sombrío, cubierto de viejas baldosas, a través de las cuales se había atravesado la mala hierba. Un viento leve arrojaba los restos de las cortinas que aún colgaban en algunas ventanas. Olía a pudrición, a humedad y a algo que a Lucía le parecía familiar. El fraco olor de la garrica. Aquí está extrañamente tranquilo, dijo Sergio. Dijo el tipo silencioso que siempre se queda en silencio. Sonrió Daniel, pero incluso él estaba visiblemente nervioso. El edificio de la escuela les recibió con el grito de la puerta vieja. Dentro estaba oscuro, y solo las linternas sacaban de la oscuridad las paredes raspadas, los graffiti pintados, y el suelo cubierto de una capa de barro y vidrio roto. ¿Sabes? Por alguna razón parece que este lugar no vale la pena para pasar la noche aquí, dijo Lucía. Es demasiado tarde para tales pensamientos, amiga, respondió Daniel, y fueron primero.
Subían al segundo piso. La escalera sonó amenazadoramente y cada paso dio un eco, como si alguien más lo siguiera. Aquí debe haber sido la biblioteca, notó Sergio, abriendo una de las puertas. La habitación en la que entraron se conservó mejor que las demás. Las estanterías de libros se derrumbaron en algunos lugares, pero en muchos lugares quedaron cubiertas de polvo de tomos. Lucía pasó el dedo por las cestas y su mano se congeló cuando vio un pequeño libro de cuero, cuyo nombre estaba escrito en un lazo plateado, Diario de C.L. ¿Es el diario de la maestra?, preguntó, levantando el libro. Oh, buen hallazgo, dijo Daniel, recogiéndolo. ¿Qué tenemos aquí? Las páginas se habían amarillento de tiempo y en algunas partes se habían producido manchas como sangre seca. Escuchen esto, dijo leyendo. El demonio del fuego me prometió poder, pero ahora él me exige un precio. Esta noche lo llamaré, pero temo que sea el último día de mi vida. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucía. El demonio del fuego me prometió poder, pero ahora exige un precio. Hoy yo llamaré, pero temo que será el último día de mi vida. Sergio traduce, es horrible, pero es una tontería. Daniel se niega, vamos a seguir leyendo. Tal vez haya algo sobre el ritual. Lucía quería objetar, pero algo en el diario la fascinó. Continuaron leyendo hasta que encontraron la página con el hechizo escrito en letras grandes y curvas. Oh, es el ritual. No, ya es demasiado, se asustó Lucía. Pero Daniel ya estaba hablando. Un sonido fuerte los hizo callar. En el momento en que las últimas frases salieron de sus labios, la puerta de la biblioteca se cerró con un ruido. Lucía gritó. Sergio tiró la linterna, que se hundió bajo una de las estanterías. Y en ese momento escucharon por primera vez una voz silenciosa, como si estuviera lejos. ¿Por qué me traicionaron? En el primer momento ninguno de ellos se atrevió a moverse. El silencio que siguió a la voz era aún más espantoso que su repentina aparición. La linterna de Sergio seguía en el suelo, la débil luz iluminaba los libros esparcidos y las piernas de los adolescentes que se paraban en su lugar. ¿Qué era eso?, susurró Lucía, con su voz temblando. Es el viento, probablemente. Daniel respondió inseguro, pero ni él mismo podía ocultar el miedo en sus ojos. ¿Qué viento? ¿Lo oíste? Dijo que la habíamos traicionado. Sergio levantó en silencio la linterna. Un rayo de luz se extendía por la habitación, sacando de la oscuridad las viejas estanterías y las paredes deslizantes. Por un segundo parecía que todo estaba bien, pero de repente algo parpadeó en la esquina de la biblioteca. «Hay alguien», susurró rápidamente. «No hay nadie, basta con pánico». Daniel trató de tranquilizarlos, pero su voz sonó demasiado fuerte y brusca, como si él mismo no se creyera. Se acercaron al lugar donde Sergio notó el movimiento. Lucía apretó la linterna, iluminando el camino, y todavía tenía el diario en sus manos. Los restos de madera y papel se escrupulan debajo de sus pies. De repente, la luz cogió algo en el suelo. Una vieja foto. Lucía se inclinó y la levantó. En la foto había estudiantes, 3 niños y 3 niñas sentados detrás de los parques de madera. En el fondo había una mujer con el pelo largo y negro y una mirada penetrante. Su cara estaba ligeramente engrasada,
como si la foto hubiera absorbido parte de su carne. ¿Es ella? ¿La maestra?, preguntó Lucía, mostrando la foto a los demás. Sí. Concepción Lobo, señaló Sergio al ver la foto. Y estos son probablemente los mismos alumnos que... No tuvo tiempo de hablar. Se escuchó un fuerte golpe desde el lado de la puerta. Los tres se volvieron al mismo tiempo. La puerta que había estado cerrada hace unos segundos ahora se abrió por unos centímetros. Bueno, ya está bien, ya no es gracioso, dijo Daniel nervioso, caminando hacia la salida. Pero, tan pronto como se acercó, la puerta se cerró con un ruido en su cara. Un segundo después, se cerró. Se cayó sobre ellos otra ola de silencio. Su voz temblaba, como sus manos. Como si lo hubiera confirmado, las ventanas de la biblioteca comenzaron a cubrirse con algo parecido a una niebla negra delgada. La débil luz de la luna que atravesaba el exterior se apagó poco a poco, dejándolos en una oscuridad absoluta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo?, exclamó Lucía con pánico. Daniel quería responder, pero de repente los tres escucharon pasos. Lentos, sordos, se esparcieron por el exterior de la habitación. Alguien caminaba por el pasillo y el sonido se acercaba a la biblioteca. Sergio dio la señal de silencio. Se miraron sin saber qué hacer. Daniel agarró de la mesa un trozo de madera que podía bajar por la pistola y Lucía se aferró estrechamente al diario. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. El silencio se prolongó por varios largos segundos. De repente, la puerta comenzó a sonar, abriéndose por sí misma. No había nada más que oscuridad en la puerta. Pero en ese momento, Lucía vio algo extraño. En el suelo del pasillo se veían huellas de piernas calcinadas, parecidas a las de un hombre calvo. Y se fueron lejos, al interior de la escuela. «No estamos solos aquí», susurró. «Excelente observación, Sherlock», exclamó Daniel, pero el miedo en su voz era real. Allí se detuvieron, sin saber si seguirían el camino. «No debemos subir», dijo Lucía, su voz apenas se oía. «Si no entendemos lo que está pasando aquí, no saldremos de aquí», respondió Sergio, moviéndose primero. Cuando llegaron al tercer piso, el aire se hizo notablemente más frío. Las puertas de los consultorios estaban abiertas y desde dentro se oían voces apenas distinguibles, como si alguien estuviera susurrando. En el centro del pasillo, justo delante de ellos, aparecía una figura. Era una mujer, su rostro era pálido, y el pelo parecía correr sobre sus hombros. Estaba inmóvil, pero sus ojos ardían de una luz amarilla como la de un depredador. «¿Por qué me traicionaron?». Su voz se extendió de nuevo por el pasillo. Los adolescentes se detuvieron. Lucía sintió sus piernas temblar y sus manos perder la fuerza. Apenas podía sostener la linterna. Pero la figura no se movía. Se desvaneció como si se derritiera en el aire. Daniel caminó hacia adelante, respirando con dificultad. El libro cayó al suelo. Las páginas se abrieron por sí mismas. Fue como si una mano invisible hubiera escrito nuevas palabras en el papel. «¿Qué demonios es eso?», dijo Sergio, mirando el diario. En la página aparecieron las palabras, el símbolo detrás de la puerta, tu sello. Pero cada símbolo es dolor.
Decide cuál es el dolor que estás dispuesto a soportar. Solo había oscuridad y susurros que se hacían más y más fuertes. El aire se hacía rígido, como si la casa misma tratara de frenar sus movimientos. Lucía estaba en el centro del pasillo, mirando el diario que había en el suelo. Las palabras aparecidas en sus páginas parecían frescas, como si hubieran sido escritas recientemente, pero la tinta brillaba extrañamente en la luz de la linterna. ¿Un símbolo detrás de la puerta? ¿Qué otro símbolo? Daniel se acercó al libro y lo tomó, pero apenas el diario estaba en sus manos cuando el texto comenzó a desaparecer, disolviéndose justo ante sus ojos. Como respuesta, enfrente, detrás de una puerta media abierta, se escuchó un fuerte zumbido, como un latido del corazón. Y miraron hacia atrás. ¿A dónde vamos?, susurró Lucía, sintiendo que su voz se vuelve tenue por el miedo. Sergio dio una señal lenta. No tenemos otra opción. Debemos averiguar qué significa este texto. Se acercaron a la puerta de donde llegaba el sonido. Cuando Daniel la empujó, los lazos se cedieron con dificultad, emitiendo el olor de la hierba y el moho. La habitación resultó ser muy pequeña. Parece que era un almacén de materiales de estudio. Las estanterías estaban cubiertas de una espesa telaraña y en la pared, frente a la puerta, algo brillaba. Lucía levantó la linterna. En la estampilla que se había roto, alguien había tallado un símbolo. Parecía un círculo rodeado de líneas curvas que parecían lenguas de fuego. En el medio había un clavo pinchado, sobre el que había una vieja cinta negra. Este es el sello, probó Sergio sin quitarse el ojo de la imagen. ¿Y qué debemos hacer con él? Si el diario es verdadero, es parte del ritual. ¿Debemos activarlo? Espera. No sabes lo que esto provocará. Intentó detenerlo, pero Daniel ya había agarrado el clavo y lo había tirado bruscamente. En ese instante, la habitación se llenó de una luz azul brillante. El símbolo en la pared se encendió y las sombras de los estantes y los muebles comenzaron a bailar por las paredes. El rugido se intensificó, convirtiéndose en un bajo grito que se daba en sus cabezas. Daniel cayó de rodillas, apretando la cabeza. Maldita sea, esto duele. ¿Qué pasa? El símbolo en la pared comenzó a fundirse, como si lo hubieran cosido a los ojos, pero con cada segundo el grito de Daniel se hacía más fuerte. «Es tu dolor», de repente dijo Sergio, mirándolo con horror. «Activaste el sello y ahora te está quitando algo». «Lucía, ayuda», gritó Daniel, pero ella estaba parada, agarrada a la pared, demasiado asustada para acercarse. El símbolo desapareció, la luz se apagó y todo volvió a la oscuridad. Daniel respiraba con dificultad, estaba acostado en el suelo. Sus ojos estaban llenos de terror. ¿Qué era eso?, murmuró, tratando de levantarse. Sergio le ayudó a sentarse. «Tú lo provocaste», dijo con frialdad. «Debemos ser más cuidadosos. Si esto es solo el primer sello, ¿qué nos espera?». De repente, se escuchó de nuevo la misma voz limpia, pero esta vez mucho más cercana. Uno abrió la puerta. ¿Quién fue el siguiente? Todos los tres se detuvieron. Parecía que la voz se extendía por todas partes, susurrándolos, atravesándolos a través de las paredes. «Tenemos que salir de aquí», susurró Lucía,
Sus manos temblaban. Irse. Ni siquiera sabemos cómo salir, se enfureció Daniel, que ya apenas se podía levantar. Si nos detenemos, simplemente moriremos aquí. El diario dijo que cada símbolo es dolor, añadió Sergio. Tal vez los sellos están relacionados con nosotros, con nuestros miedos o con nuestros pecados. ¿Qué pecados? ¿Qué cargas? Daniel gritó, pero su voz tembló. Como respuesta, el diario en sus manos comenzó a vibrar de nuevo. Se abrió por sí mismo y en una de las páginas aparecieron las nuevas palabras. Los símbolos se alimentan de la verdad. Quien miente es devorado por el fuego. Estas palabras provocaron en los tres un sentimiento extraño. Lucía no podía dejar de pensar que la escuela sabía más de ellos de lo que querían admitir. El siguiente sello estaba detrás de la otra puerta. El símbolo en ella era casi idéntico, pero este no estaba rodeado de lenguas de fuego, sino de algo parecido a gotas de agua. Parece que cada sello es único. Lucía se mantuvo a distancia, sus ojos se lanzaban entre la puerta y el diario. Tal vez esta vez no debería entrar allí con la cabeza rota, le propuso ella. Pero Daniel estaba decidido. Ya activé uno. Ahora es tu turno, dijo, señalando a Sergio. ¿Estás loco? No sabemos ni qué provocará, se enfureció Sergio, pero en su voz no había confianza. Todo se detuvo de nuevo. El rugido que se oía en la distancia se intensificaba, haciéndolos moverse más rápido. Lucía, sin poder soportar la tensión, agarró la manija de la puerta y la abrió bruscamente. Detrás de la puerta la habitación estaba completamente vacía, pero en el suelo se movía lentamente un nuevo símbolo. Se derramó como si estuviera hecho de plata líquida, pero pronto comenzó a evaporarse, llenando el aire con un olor pesado de azufre. Lucía sintió un dolor agudo en el pecho, como si su corazón estuviera siendo comprimido por la mano invisible de alguien. Ella cayó de rodillas, gritando con una voz apretada. Lucía, ¿qué te pasa? Sergio se lanzó hacia ella, pero el dolor parecía no provenir de su cuerpo. Era algo más profundo, como las penas de la conciencia que surgían a la superficie. Ella me habla, me susurró la chica. Su cara estaba distorsionada por el dolor y sus ojos lloraban. Ella sabe todo lo que hicimos. El símbolo se disolvió, pero Lucía se quedó en el suelo, apenas respiraba. Su mirada estaba vacía, como si acabara de experimentar algo que no se podía explicar con palabras. Daniel y Sergio estaban atemorizados, sin saber qué hacer. 2 sellos, susurró Sergio. ¿Pero cuántos son? Más de lo que podemos aguantar, respondió Lucía, su voz temblaba. Y de nuevo, de la oscuridad, se escuchó la voz de la maestra. Un poco más y volveré. ¿Estás lista para pagar? El susurro que llenaba los pasillos de la escuela se hacía más fuerte. Los envolvía como una densa niebla, como si las paredes se vivieran y hablaran. Lucía, todavía de pie, sentía su cuerpo temblar traicioneramente y las imágenes que trataba de olvidar surgían de su cabeza. No podemos hacer frente a esto, susurró, levantando la cara hacia Sergio y Daniel. Esta escuela nos conoce. Ella juega con nosotros para romper. ¿Qué significa eso?, preguntó Daniel, sacudiéndola por los hombros.
¿Qué sabe? ¿De qué estás hablando? De nuestro pasado, respondió Lucía. Su voz apenas se escuchaba. Ella conoce nuestros secretos y no nos dejará ir hasta que los encontremos. Como si su diario volviera a vibrar. Se cayó de las manos de Daniel y cayó al suelo, abriéndose en una nueva página. Las líneas se interpusieron como si estuvieran escritas con tinta invisible. Cada sello revela la verdad. Cada verdad es dolor. En las paredes del pasillo aparecieron siluetas, como sombras de personas, que se movían pero no emitían sonidos, como si una escena de otro tiempo se desarrollaba ante los ojos de los adolescentes, y la escena se volvió viva ante ellos, y vieron a la mujer, la maestra Concepción Novo, que estaba de pie en la puerta del aula, con un viejo libro en sus manos, parecido a un diario, y pronunciaba palabras que sonaban como hechizos. Los alumnos en la clase estaban asustados. No era lo que yo quería. Se escuchaba su voz, pero no era del todo la suya. Sonó más profundo, más frío, como si no estuviera sola. Jurasteis ser parte de esto, pero me traicionasteis. Y ahora vuestro deber es sufrir por vuestra mentira. De repente, un fuego se encendió en los bordes de su ropa. Los alumnos gritaron, pero no pudieron moverse. Sus rostros se pusieron negros, convirtiéndose en máscaras quemadas. «Es ella», gritó Lucía, señalando la visión. «Es la noche en que todo sucedió». Ella estaba tratando de realizar el ritual. Sergio estaba mirando la visión. Y parece que resultó en un desastre. Daniel de repente se adelantó, moviendo su mano. «Basta, son ilusiones. No nos harán nada». Pero tan pronto como dijo eso, las sombras desaparecieron y en su lugar el pasillo se llenó de luz roja. Sus luces se apagaron por completo, dejándolas en la oscuridad casi total. «Bien, el siguiente símbolo debe estar aquí», dijo Sergio, mirando alrededor. Lucía de repente señaló la puerta al final del pasillo. Estaba abierta y salía una luz tenue. «Él estaba allí», susurró, sintiendo como el temblor abarcaba su cuerpo. Se acercaron, sin saber lo que los esperaba detrás de la puerta. Cuando Sergio la empujó con cuidado, sus ojos se difundieron de terror. La habitación parecía una clase, pero las paredes estaban cubiertas de inscripciones sangrientas, como si fueran arañazos de sus uñas. En el suelo se veía un símbolo similar a los anteriores, pero era una estrella con un círculo en el centro. En el centro había un espejo. «¿Qué ahora?», susurró Lucía, sintiendo el corazón latiendo. Daniel dio un paso adelante, mirando el símbolo. «Tenemos que activarlo». Como siempre, Sergio se acercó al espejo, examinando cuidadosamente su superficie. «No es solo un espejo», dijo, y le dio un dedo por el cristal. «Muestra algo más». En la superficie del espejo empezaron a aparecer imágenes de las caras de los adolescentes, pero no de ellos mismos. Lucía reconoció a una de las niñas por la foto que habían encontrado antes. De repente, su cara cambió y se convirtió en la suya. «¿Qué demonios?». El espejo mostró a Daniel y luego a Sergio, y en sus reflejos se veían versiones distorsionadas de sí mismos, con rostros quemados, ojos vacíos y sonrisas siniestras. «Y no somos nosotros», susurró Sergio, dando vueltas. De repente,
El símbolo en el suelo se encendió y la habitación se llenó de una luz brillante, y la voz de la maestra se escuchó justo encima de ellos, y dijo: ¿Quién puede soportarla aquí? Lucía gritó, cayendo de rodillas y con sus manos pegadas al suelo. Gritó como si le hubiera picado un dolor insoportable. Ella sabe lo que hice. Gritó, sin entender a quién eran sus palabras. Sergio y Daniel miraron en silencio como temblaba de terror mientras la habitación se llenaba de una risa espantosa, mezclada con gemidos. ¿Qué hiciste? ¿De qué está hablando? Daniel se acercó corriendo, temblando de hombros. Pero antes de que Lucía pudiera responder, sus ojos se volcaron y ella se desmayó. El símbolo en el suelo se apagó y el espejo se rompió con un fuerte sonido. No pudo soportar, dijo Sergio en voz baja. Pero el sello se activó. Su dolor es bastante fuerte. En el pasillo se escuchó un nuevo sonido de pasos. Pesados, lentos. Se acercaban, el sonido de los pasos se extendía por el pasillo, cada vez más fuerte, y Sergio y Daniel, con dificultad, se detuvieron en la salida de la habitación. El aire a su alrededor parecía denso, lleno de tensión, de la que se tomaba el aliento. No podemos quedarse aquí, susurró Sergio, mirando a Lucía, cuyo rostro era más blanco que la grava. Apenas se movía, gimió en silencio, pero sus ojos permanecían cerrados, como si estuviera sumergida en alguna visión dolorosa. ¿Crees que no lo entiendo?, gritó Daniel, apretando el diario en sus manos. ¿Pero a dónde vamos? Cada vez que abrimos otra puerta, ese lugar nos absorbe más y más. No tenemos otra opción, respondió Sergio, agarrándole la mano. Si nos detenemos, este lugar nos consumirá. Los pasos se detuvieron de repente. El silencio que se clavó era casi ensordecedor y todo se quedó en paz. Daniel, la voz de Lucía era débil, apenas audible, pero sus labios se movían. Ella le levanta una mirada turbia y vacía. Es tu prueba. Te espera. ¿Qué? ¿Quién? Daniel se escapa, pero antes de que alguien responda, las puertas de la habitación se cierran con un ruido, dividiéndolas. Sergio y Lucía quedan dentro, y Daniel se encuentra solo en el oscuro pasillo. ¿Qué diablos? Sergio. Lucía. Abran. Él grita, golpeando la puerta. Pero la puerta no se abre. Del interior se escuchaba un llanto silencioso de Lucía, y la voz de Sergio, tratando de tranquilizarla, era casi indistinguible. Daniel se volvió y sintió que algo frío le tocaba el hombro. El corredor se extendió frente a él, de la oscuridad salió una nueva puerta. Se veía diferente a las demás, de madera, con un patrón parecido a lenguas de fuego, grabado en su superficie. No voy a ir, murmuró, caminando hacia atrás. Pero una voz tan familiar se le escuchó justo detrás. Tú deberías. Siempre has sido un cobarde, Daniel. Pero ahora es hora de pagar por eso. Se dio la vuelta bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. Pero las palabras seguían sonando en su cabeza. Eran cálidas pero a la vez crueles. No eran ni un cuarto ni un pasillo, sino un espejo distorsionado de su memoria. Estaba en la calle de su infancia, frente a la casa que había quemado hace mucho tiempo, el mismo incendio por el que perdió a su madre.
No es posible, susurró, sus manos temblaban. La puerta desapareció detrás de él. Enfrente de él estaba su madre, con la misma camisa de noche que había usado el día de su muerte. Su cara estaba sucia y sus ojos estaban llenos de luz. No podía hacer nada. Él gritó, pero su voz temblaba de terror. El fuego se encendió alrededor, y los recuerdos volvieron con la claridad del dolor. La madre grita por la puerta cerrada, el fuego la devora, y él se escapa, dejándola morir. Siempre has sido débil. Y ahora tu debilidad te destruirá, dijo, su voz se hizo más profunda, no humana. El fuego se envuelve en sus piernas, quema su piel, pero Daniel no puede moverse. Sintió que el pasado, como cadenas, no envuelve, sumergiéndonos en una culpa sin fin. Pero de repente, de un diario, todavía apretado en su mano, se escuchó un susurro silencioso. La verdad te salvará si te atreves a aceptarla. ¿Es verdad? ¿Qué verdad?, gritó, pero supo que era su propia voz. En ese momento lo recordó todo. Su madre no gritó para que la salvara. Ella gritó para que huyera. Ella cerró la puerta desde dentro, sabiendo que ya no podía salir, pero quería salvar a su hijo. Las lágrimas fluyeron de sus ojos, y el fuego que lo rodeaba comenzó a apagarse. Se cayó de rodillas, respirando con dificultad. Delante de él, el símbolo en el suelo se iluminó con una luz de color marrón y se disolvió lentamente. Ella te perdonó, se difundió un susurro. Ahora acepta esto y vete. Cuando Daniel se despertó, estaba de nuevo en el pasillo de la escuela. Como si una carga pesada durmiera sobre sus hombros. La puerta detrás de la cual estaban Lucía y Sergio se abrió y entró. ¿Tú estás bien? Creo que sí, respondió Daniel. Su voz era inusualmente tranquila. Pero de repente, su atención fue atraída por el diario, que comenzó a fluir lentamente en sus manos. Una nueva página se abrió y el texto se encendió con fuego. El tercer sello está activado. Queda el último. ¿Están listos para la verdad que los destruirá? Todos los tres se miraron, pero antes de que alguien pudiera decir algo, la habitación comenzó a derrumbarse. El piso se derrumbó, las paredes temblaron. «¡Huye!», gritó Sergio, cogiendo a Lucía por la mano. Corrieron al pasillo, pero el edificio parecía infinito. Las puertas se multiplicaron, las sombras las rodearon, y el susurro se hizo más fuerte, convirtiéndose en un grito aturdido. «Debemos encontrar el último sello», gritó Lucía. Su voz casi se ahogó en el ruido. «Esta es nuestra única oportunidad de salir de aquí». Se lanzaron hacia adelante, guiados por un extraño sentimiento invisible que los arrastraba cada vez más hacia el interior de la escuela. Y allí, en el corazón del edificio, la última puerta les esperaba. La escuela San Pedro de Gallas, como si viviera su propia vida. Los pasillos se movían, las paredes temblaban, y el aire estaba impregnado de una energía siniestra. Lucía, Sergio y Daniel se detuvieron frente a una puerta masiva. Su superficie estaba cubierta de símbolos grabados que brillaban con luz de color marrón. Parecía que la puerta misma respiraba, pulsando al ritmo de sus miedos. «Es ella», dijo Lucía. Su voz era apenas audible, pero firme. «El último sello», añadió Sergio. Miró a Daniel, que parecía estar luchando contra sus propios demonios,
pero que sin embargo había dado un paso adelante. Si no, nos quedaremos aquí para siempre, dijo, y en sus palabras se hizo oír una determinación. Lucía se acercó a la mano, pero la puerta se abrió por sí misma, abriéndoles una vista de una gran sala llena de luz roja. La sala estaba vacía, excepto un gran círculo, expuesto con azulejos negros y almes. En su borde estaban 6 sillas, en cada una de las cuales se veían siluetas de los estudiantes. Sus caras estaban distorsionadas, su piel se quemó, y sus ojos ardieron de una luz vacía y condenatoria. En el centro del círculo estaba una mujer, Concepción Novo. Su figura parecía al mismo tiempo viva y muerta, su cara estaba medio carbonizada, y su largo cabello fluía como un denso humo. Tenía en sus manos un libro casi idéntico a su diario. Ustedes han venido a terminar lo que yo comencé. Lucía ha avanzado, apretando su diario. No sabemos lo que quieren de nosotros, pero no les permitiremos continuar. La maestra sonrió con frialdad. Ya no importa. Son parte del ritual. Cada uno de ustedes ha traído su dolor, sus pecados. Ahora quedaba el último paso. Ella extendió su mano y su diario se le arrancó de las manos a Lucía, voló hacia el centro del círculo y se encendió en fuego. ¿Qué hacen?, gritó Sergio, arrojándose al círculo. Pero el fuego creció, los rodeó y se encontraron dentro del símbolo. El suelo debajo de ellos se incendió y el espacio alrededor se distorsionó, como si la realidad se rompiera. Cada dolor, cada pecado es un eslabón en una cadena. Ahora puedo volver, dijo Concepción, su voz se volviendo cada vez más extraña, como si no estuviera ella hablando, sino algo detrás de ella. Las sombras de los alumnos se levantaron de sus sillas. Se dirigieron hacia los adolescentes, sus movimientos fueron lentos pero implacables. No puede ser el final, gritó Lucía, mirando hacia atrás. Podemos encontrar una manera. Sus palabras fueron interrumpidas por la voz de Daniel. Debemos destruir el círculo. Lucía y Sergio se acercaron al borde del círculo, intentando encontrar una forma de interrumpir el ritual, pero a medida que se acercaban, el fuego se desató y se le pusieron ante cada uno sus propias imágenes, horribles y distorsionadas. Su rostro estaba cubierto de heridas sangrientas y su voz sonaba fría. Tú me has dejado como a todos los demás. Siempre has sido un cobarde. Delante de Lucía apareció su hermana menor, cuyo rostro estaba quemado, y sus ojos miraban con reprensión. Me has abandonado, Lucía. Has elegido tu vida, dejándome sufrir. Y ante Daniel se levanta su madre, la misma que había visto antes. Sus palabras eran más tranquilas, pero no menos dolorosas. Siempre huías, hijo. ¿Por qué crees que ahora algo ha cambiado? Cada uno tuvo que enfrentar su miedo y culpa. Pero de repente Lucía gritó, es mentira. No tenemos que obedecer. Todo esto es manipulación. Sus palabras, como un golpe de trueno, rompieron el aire. El símbolo en el suelo comenzó a temblar. Podemos salir si renunciamos al pasado. Si nos perdonamos. Sergio y Daniel se miraron. En sus ojos se leía la duda, pero el tiempo se apretó. Lucía dio el primer paso adelante, dirigiendo toda su fuerza a la destrucción de la línea del círculo. El fuego se levantó, y la figura Concepción gritó. No. No entienden lo que están haciendo.
Si el círculo se destruye, invierno nos traga a todos. Pero era tarde. Lucía arrancó parte de la línea y el círculo se destruyó. El fuego se encendió y todo se sumergió en una luz deslumbrante. Cuando despertaron, la escuela estaba vacía. No había fuego, ni símbolos, ni sombras del ritual. Todo parecía normal. Solo polvo y destrucción. «Estamos vivos», susurró Daniel, respirando con dificultad. Sergio sintió para ayudar a Lucía a levantarse. «Lo hicimos». «Nos escapamos», dijo, pero su voz sonaba cansada. El diario estaba en el suelo, quemado, pero todavía entero. Sergio lo levantó, pero las páginas estaban vacías. ¿Eso es todo? ¿La detenimos? Lucía miró hacia el edificio. Parecía dormir, pero en su corazón sentía que algo oscuro todavía dormía dentro. Cuando salieron de la escuela, los primeros rayos del sol comenzaron a atravesar las nubes. No hablaban, cada uno sabía que había algo importante dentro de ellos, un dolor que los unía para siempre, pero algo se movía en la vieja escuela y el silencio volvió a ser engañoso.